¿Qué significado tiene el Evangelio? ¿Para qué sirve? ¿Para qué está? El apóstol Pablo tenía esta claridad que hoy nos comparte y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna es el Evangelio, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Para eso ese es el significado y la razón del Evangelio. Y lo está diciendo una persona muy religiosa, ferviente religioso, fanático religioso, que era capaz de dar su vida por su religión y se anteponía a todo aquel que no opinara como él. Pero Dios lo alcanzó. Y a este podemos decir que Dios lo bajó del caballo, yendo a Damasco. Y allí tuvo un encuentro personal con Cristo maravilloso. Y Dios le amaneció con el Evangelio, que luego él pudo dar su vida por él. Así es que, al conocer el Evangelio, nosotros estamos tranquilos de lo que pasa en el mundo. El mundo está muy preocupado en nuestros días. Y tiene razón. No saben para qué lado ir. No saben qué hacer. Pero nosotros sabemos que todo esto tenía que suceder, pero no porque somos profetas ni nada de eso, no, pues somos iluminados. No, sino porque la palabra de Dios lo dice ya hasta el hartazgo, como hemos hablado el domingo pasado. Pero aquí el mundo dice: futuro sombrío, una era de agitación, deja la Unión Europea bajo el riesgo de la disolución, el último gran imperio está en problemas. Y no es porque alguien lo ataca, sino porque cumple los procesos de Dios. El triunfo de Trump pone contra las cuerdas al bloque en crisis y con líderes fortalecidos que buscan derribar a la Unión. Y no saben para qué lado hacer. Esto ya es insostenible. Muchos países que la conforman no tienen los medios para seguir manteniéndose y no saben para qué lado apuntar. Y todo esto vino de sorpresa, sorpresivamente. Nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Personalmente lo avisoraba cuando apareció este hombre, porque se ajustaba a lo que tenía que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Y salió. Qué bueno. El mundo no sabe. Pero esto tiene que suceder. Y nosotros estamos tranquilos. Por eso conocemos la palabra de Dios. Y no tenemos temor, porque Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Los pecadores están todos confundidos. Porque, bueno, tienen una circunstancia que no pueden manejar. Y las cosas de Dios de las cuales se dedica el Evangelio no le interesan a la gente. Esa mañana escuché a unas mujeres
hablando sobre las vírgenes. Mamita, hay virgen de acá, hay virgen de allá, la cadenita de acá. Tenían toda una atadura satánica, con todos artilugios de el peor pecado que Dios puede soportar, que es la idolatría. Y tan ufanamente hablaban. A una de ellas le he predicado el Evangelio de 1000 maneras, lo he demostrado. Pero no quiere aprender. No quiere, le gusta la superchería. Por eso hemos leído que Jesús es precisamente, y como dice aquí en Primera de Colosenses capítulo 1 verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El más importante, el glorioso, el que tiene propósito de vida, es Jesús. ¿Por qué toda superchería tiene éxito? Porque no hay compromiso, no hay ningún precepto que cambie la normativa de las personas. Por eso tienen todo ese éxito. Someramente hablemos. Años atrás, unos 15, 20 años atrás, todos andaban con las botellas de agua. Y por todos lados había santuarios con botellas de agua. Y no podías decirle nada, era incongruente lo que se decía. Pero todos devotos. Un día viajando de Mendoza a San Juan, veo un cementerio grandísimo. Digo, siempre los cementerios, en los pueblos, siempre se ponen lejos. Siempre están lejos, a 3, 4 kilómetros por lo menos. Pero yo miré alrededor y dije, uy, a esto se le fue la mano, porque estaba en el medio del desierto. Y allí había mucha gente, y hombres ministrando de polleras largas también. Y digo, por supuesto pregunté al chofer, ¿qué era eso? Y me contó, es incongruente. Ahora ya se acabó, se pasó lo de la botella de agua. Ahora son los trapos rojos. Y la gente lo cree y lo defiende a capa y espada y no tienen un cuerpo de doctrina, no tiene un pensamiento ecuánime, no tiene razón. Y además, la consecuencia es más peligrosa que la anterior. Porque para rendirle culto al gauchito hay que endulzarse. Y le dan con todo. Y cada festival termina con grandes problemas y con muertos en pelea, en riña. Pero eso tiene consenso. No tiene compromiso. Un día, caminando por Gorlero, allí en Punta del Este, en la calle central, veo un montón de personajes y digo, no puede ser. De esos tipos que se visten de brujo y esquilmando a la gente. Y yo veía la ropa que tenían, yo no la vestí nunca. Ropa muy fina.
y jóvenes y mayores yendo a consultar a ese aparato. Y digo, no puede ser. Pero esas cosas pintan bien, porque no hay compromiso. Todo el mundo va detrás de todos estos tipos de cosas, buscando la bendición de Dios. Pero que Dios no se meta en esto. No quieren saber nada. Y las cosas no les van bien. Más, el primer día que estuve allí, dije, no sabía que aquí en Punta del Este la gente era tan familiar y tan lindo. Porque salió un yate que pareció un barco de grande. Y detrás todos los más chiquitos, una caravana de yates, una tras de la otra. Y dije, qué bárbaro. Entonces pregunté, ¿sí, acá siempre es así? No, me dicen que es la fiesta de Ñamanjá. Y al ratito aparecieron la gente vestida de blanco con los tambores por la playa. La brujería, todo esto satánico, tiene consenso. Porque para movilizar toda esa maquinaria, tiene que tener consenso y aprobación. Pero Jesús no tiene aprobación del mundo. Jesús no pinta bien. Por eso el mundo se pierde. Y una cosa como esta, estamos en un tiempo de transición en el mundo, los saca de quicio. No saben para qué lado disparar. Todas las cuestiones que tenían aseguradas hace 20 días, ya ahora hay que cambiar. Y están todos en apuros. El hombre sin la gracia de Dios está totalmente perdido, no tiene esperanza, no tiene solución. Por lo tanto, el Hijo de Dios vino para estar con nosotros y para salvarnos, para darnos una vida en otra dimensión, o sea, con propósito eterno. Para todos este tipo de personas, la muerte es un grave problema. Para nosotros es un problema resuelto. Qué gran diferencia gran. Porque sabemos a dónde vamos y conocemos el camino. Porque el camino se llama Jesús. Por lo tanto, nosotros sabemos que por nuestro Señor fueron creadas todas las cosas. Primera de Colosenses 1:16. Todas las cosas, vamos a leer mucho Colosenses. De las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas estas cosas fueran, y por Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí hay un sacrificio muy grande. Dios se hizo hombre, porque por causa de un hombre entró el pecado en el mundo. Pero por el sacrificio de un hombre perfecto, con su sacrificio claro y bendito, conquistó nuestro pecado, conquistó nuestra salvación. Y nosotros podemos estar tranquilos ahora. Y ese es el significado. Dios nos rescata de nuestra vana manera de vivir para vivir en la gracia de su poder y de su misericordia. Y Él cambia todas las cosas. Él cambia todas las circunstancias.
Y nos da esta seguridad de poder tener acceso irrestricto al trono de su presencia y poderle hablar tan tranquilamente. Porque sabemos que Él nos ama y tiene propósito de vida para con nosotros. Y vosotros también. Dijimos que el Hijo del Hombre vino a salvarnos. Dice, y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente y haciendo malas obras, ahora Jesús nos ha reconciliado en su cuerpo y en su carne por medio de la muerte para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. La sangre de Jesucristo, dice bien claramente la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Y el Padre, nosotros somos pecadores, pero el Padre a nosotros nos ve perfectos, santos. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos cubre. La sangre de Jesucristo borra toda nuestra iniquidad, todo nuestro fracaso, y por eso somos aceptos ante Dios. Si no fuera así, no teníamos alternativa. Por eso el Evangelio es precisamente esto, traer buena salvación y salud a toda criatura. Y dice en el verso 23, si en verdad permanecéis tomados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, también fui hecho ministro. Qué privilegio poder predicar el Evangelio, la buena noticia. Eso es el Evangelio, buena noticia. Buena noticia que no vas a encontrar en los diarios, porque el espíritu del mundo es contrario a la palabra de Dios. Lo que vas a encontrar en los diarios son cosas que realmente no agradan a Dios, ni glorifican a Dios. Sí, vas a encontrar que un drogadicto, que un esto, que un otro, ocupa las primeras planas. Y es un héroe. Es una locura, pero es un héroe. Y tiene prensa. Se reúne un grupo de personas inmorales. Lo vi esta mañana, pues yo siempre ojeo. ¿Y qué decía? Que un grupo de homosexuales, vivando el orgullo gay, estaban en primera plana. Y era un grupito. Nosotros hacemos eventos donde hay miles y miles de personas y no sale una línea en ningún lado. Porque buena noticia. No está en el espíritu del mundo nuestro mensaje. Por más que tienen conocimiento de la buena obra de Dios entre nosotros, allí no está. Pero a mí, ¿qué me importa? Yo, como cantábamos el domingo, me voy con Él, me voy con Él. Tenemos futuro, tenemos vida, tenemos gloria. Más. Ayer, estando aquí, había otra persona y había un hermanito nuestro, bueno, hermanito, yo muchachote. Siempre los viejos vemos chicos a los chicos. Y le pregunto a mi viejo, ¿cuántos de tu familia estudiaron algo como vos? ¿Cuántos hermanos son? 7. ¿Cuántos pudieron estudiar y tener una mejor posibilidad? Él solo. Porque lo animaron en la casa, porque son todos hijos del mismo padre y de la misma madre, cosa que es raro en estos días. Pero la luz de Dios dignifica, vivifica. Unos hermanos ayer pidieron la bendición de Dios sobre su familia y quisieron que oráramos por sus vidas. Y bueno, tomaron su compromiso delante de Dios. Yo les
repetí los votos y le dije, ustedes van a hacer estos votos no delante de mí, delante mío. Ustedes los van a hacer delante de Dios. Sepan lo que están haciendo. Así que, bueno, contentos, pasamos un grato momento. Y Dios bendice estas vidas. Vidas que llegaron aquí y fueron transformados. Y la palabra de Dios es la que da dignidad. Y ellos vieron la necesidad de consagrar sus vidas y su matrimonio, su hogar, en Cristo. Por lo tanto, primero pasaron por las autoridades civiles y luego aquí. Esto es lo que hace Dios. Dios pone orden, pone sabiduría, pone cordura en la vida de una persona. Esa es la tarea del Evangelio, de reconciliar a todos los hombres con nuestro Salvador. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de mis aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¡Qué bárbaro! Este mataba a los cristianos porque no opinaban como él. Ahora él es martirizado. En el otro tiempo tenía cartas credenciales de las autoridades para poder matar, licencia para matar tenía, y perseguía a los cristianos por doquier. Ahora porque él comenzó a predicar el Evangelio y comenzó Dios a obrar a través de su mensaje, y los enfermos eran sanados, los oprimidos por el diablo eran libertados, las vidas eran transformadas. Quisieron hacer imágenes de él. Y él dijo, no, ya le trajeron los que siempre están en la cuestión de explotar la ignorancia humana. Cuando los vieron ya enseguida hicieron los muñequitos de ellos y ya los vendían a buen precio. Y eran caros porque estaban siendo éxito. Y le dijo, no, yo soy igual que ustedes. Yo soy mortal. Yo soy limitado. El que está haciendo la obra es Dios, no yo. Y porque no dejó, porque les rompió el negocio, enardecieron a la multitud y lo agarraron y lo apalearon de tal manera que lo dejaron por muerto. Porque les arruinó el negocio. Pero eso es el mundo. Pero el Evangelio vino para darnos luz. Y Pablo dice, ay, ahora que hago la cosa bien me pega. No. Dijo, ahora padezco con satisfacción por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo para su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El Evangelio tiene que ser dado. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El Evangelio es un misterio para la raza humana, cualquiera su condición social e ideológica. Es un misterio, no lo pueden entender. Más, cuando alguno trata de entenderlo, se le hace locura. No lo puede entender. Pero gracias a Dios es para aquellos que lo creen. A quienes Dios quiso dar el conocimiento, dado a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros y la esperanza de gloria. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio precisamente es alumbrar la mente de todo hombre, hacer las cosas pero como a Dios le agrada. Para que seáis consolados, dice en el capítulo 2, verso 2,
sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque lamentablemente esto es lo que más abunda. Un día me mandaron un estudio de uno que quería que yo considere algo que estaba mal y de lo cual él estaba persuadido que tenía que ser como él pensaba. Y empecé a leerlo y digo, no puede ser tan tonto, no puede ser tan necio. ¿Cómo va a negar la palabra de Dios así, cuando los hechos de la gracia del Espíritu Santo son tan visibles? Quería aprobar algo que la palabra de Dios corrige, y nadie quiere ser corregido. Y a él le molestaba precisamente esto. Y quería que yo le conteste esa sarta de tonterías. Ni ahí. Me iba a poner a molestar. No. Porque saben una cosa. No hay peor sordo que aquel que no quiere oír. El que no quiere oír, ese no es imposible tratar de convencerlo. Por eso es que ni le contesté. Por eso dice, no quiero que nadie los engañe con palabras persuasivas. Y todo lo que pensaba era racional, pero partiendo de un falso principio. Y cuando uno parte de un falso principio, toda la lógica puede ser muy lógica, pero es equivocada, porque se parte de falsos principios. Por ejemplo, la experiencia es determinante de razón. Ustedes lo saben bien, hasta el hartazgo se lo he dicho. Y de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros elaboramos nuestro pensamiento. Cuando nuestra experiencia está focalizada, experimentada en el fracaso, en la limitación, no vamos a entender las obras sobrenaturales de Dios, porque nosotros las vamos a tratar de racionalizar. Y si nosotros podemos racionalizar la obra de Dios y a Dios, no necesitaríamos la fe. Más, Dios no sería Dios. Pero como yo no puedo entender la gracia de Dios, no la puedo asimilar. Solamente tengo que creer lo que Dios dice y poner mi fe y mis actos conforme a este propósito. Entonces, lo vamos a andar. Pero hoy el Evangelio, lamentablemente, como vengo diciendo, se ha diluido tanto. Se ha racionalizado tanto. Se ha secularizado tanto. Porque se va a la iglesia nada más que alabar a Dios. Hay que cantarle, y tratar de que el pueblo esté contento, que salte, que grite, que... Ustedes ven que yo no soy muy adepto a eso, porque eso yo no vi que nunca traiga buen fruto. ¿Que no tenemos que cantar? Sí, queridos. Ahora vamos a ver leer la Escritura como dice también. Hay que alabar a Dios. Pero sin integridad no se puede alabar a Dios. Sin una vida consagrada a Dios, todo eso es cháchara.
Entretiene, entusiasma, pero no edifica. Lo que nos edifica es conocer lo que Dios piensa, conocer el Evangelio. El Evangelio es el que modifica nuestras conductas, nuestro pensamiento y nos orienta a la verdad. Por tanto, como dice aquí la palabra de Dios, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. Yo no acepté a Jesús porque lo entendí, no. Dije Dios. Y a medida que fui conociéndole, fui viendo que lo que Él decía se da. La experiencia es determinante de razón. Yo escuchaba a los pastores hablarme de la que es la vida en Cristo, como siempre les cuento de aquel hermano que llegó a mi pueblo y cantaba, que no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Y yo decía, sí, vos porque vos no tenés los problemas que yo tengo. Mi experiencia de vida no podía aceptar lo que este hombre me decía. ¿Qué digo hoy? Que el hacer la voluntad de Dios me agrada. Y comencé a hacer lo que realmente quería hacer cuando comencé a hacer lo que Dios quería que yo hiciera. ¿Pero por qué lo llegué? ¿Porque lo entendí? No. Empecé a creerlo. El creerlo me abrió el misterio inmenso, glorioso que Dios tenía para mí y para todos. Por lo tanto, de la manera que recibimos a Cristo, así tenemos que andar, en fe. Porque sin fe no se puede agradar a Dios. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis oído, enseñándoos y abundando en acciones de gracias. Mirad, por lo tanto, entonces, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo está todo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y en Él también fuisteis circuncidados en circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que Dios le levantó de los muertos. Hay muchos este tipo de confesiones, donde no existe compromiso, existen los medios de gracias. Y los medios de gracia, ya te lo dije, son una mentira. No existen. Nosotros no nos bautizamos para ser salvos, ¿no? Sino porque somos salvos que nos bautizamos. Por eso en el bautismo, así como nuestro Señor fue muerto y sepultado, así nosotros somos, por medio del bautismo, morimos a nuestra vieja manera de vivir para volver a novedad de vida. Somos sepultados, matamos y dejamos el viejo hombre bajo las aguas para comenzar ahora a andar en una novedad de vida. Por eso el bautismo no te salva. El bautismo es para los salvos. Como dijo Jesús, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no, se embroma. No tiene otra oportunidad. No es por alguno a veces cuando servimos la mesa del Señor, la Santa Cena, por ahí no le dan el vinito y se enoja. Porque no es la cuestión tomar el vinito o no y comer el pan. Es un acto de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, queridos. Y la bendición de Dios no se puede robar. Por lo tanto, aquí habla bien claramente que por el bautismo somos sepultados, muertos a la vieja vida,
para andar en novedad de vida que es en Cristo Jesús. Y ahora, este domingo que viene tenemos Santa Cena, pero el próximo tenemos bautismos aquí. Amén. Así que, a cumplir la comisión de Dios. A vosotros que estando muertos en pecado, les hice leer la Biblia. Miren que muchos por ahí no leen mucho la Biblia. ¿Ven? Hoy la vamos a leer. En la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos. Para algunos es más fácil, para otros es más difícil. Porque el pecado, para allí que cometieron, es vergonzoso y muy grande. Recuerdo un señor que vino con un pecado así, muy difícil. Él no podía aceptar el perdón de Dios, porque lo que había hecho era muy feo. Y él no podía entender que Dios le perdonara. Claro, las consecuencias de su pecado las tuvo también en la familia. Pero Dios perdona todo pecado. Todo. Por más grande, por más doloroso que sea. Y dice no solamente eso, que el Señor en su sacrificio anuló el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz. Todos hemos pecado. Y el acta de decretos que el diablo sabe, que es el acusador, Cristo la clavó en la cruz. Y nos limpió y nos perdona de todo pecado. Amén. Y despojando a los principados y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esta es la esencia del Evangelio. Por eso nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto y vanamente han hinchado su corazón en su propia mente carnal. Porque suena dulce. Ángel de la guarda, cuida por nosotros. Y creen los ángeles, no aceptan a Jesús. Creen en muñecos, vestido de mujer y vestido de hombre, como les guste. Y no creen en Jesús. ¡Qué locura! Y no aceptan. Cuando la Escritura, la palabra de Dios dice que los ídolos tienen ojos más no ven, tienen boca más no hablan, tienen nariz más no huelen, tienen mano más no palpan. Sin sentido son los que los hacen y los que confían en ellos. Pero eso tiene consenso. Yo las escuchaba a estas mujeres, por más que a una yo le he hablado hasta el hartazgo. Y digo, no pueden ser tan necias. Mi Dios. A la que le predico siempre se me enoja. Pero como soy cliente me acepta. Pero yo le voy diciendo, yo no me canso. Algún día por allí le prende. Por lo tanto, nadie tratando de hacerse el santo les prive del premio que Dios les ha dado. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, no toques? Siempre digo a todos aquellos que tienen algún vicio, alguna actitud,
Sí, pero a mí me gusta esto, no, me decía uno, me acuerdo. Sí, pero a mí me gusta tomar vino. ¿Cuál es el problema? La Biblia no me dice que no puedes tomar, sino que no te embriagues, porque en lo cual hay disolución. Eso sí es grave. A mí la palabra de Dios no me prohibió nada. Nadie me prohibió nada. Simplemente Dios me mostró lo que no me convenía. Y uno lo va desechando. Lo va cejando. Y no es que lo dejas y ahora no puedo esto. No. Te sacas un pesazo de encima y podés disfrutar con toda la gracia de Dios todos los días. No es un drama vivir en Cristo, al contrario, es un placer sublime. Por eso es que si habéis muerto en Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses el mundo, sometéis a preceptos? No manejes, no gustes, no toques. No. En la religión se prohíben todo este tipo de cosas. Por ejemplo, Semana Santa. ¿Cuál es la comida pascual? El cordero con hierbas amargas y pan sin levadura. Esa es la comida pascual. Pero las religiones insisten y enseñan que no se puede comer sino pescado. Carne no se puede comer. Otros no comen carne de cerdo. Y qué rica que es la carne de cerdo. Bien cocidita, está buenísimo. Y otros, hay un montón de cuestiones. Todas las religiones algún chile tienen. Queridos, hagamos la voluntad de Dios. No nos fijemos. Me acuerdo, años atrás, para ser evangélico, para ser cristiano, las mujeres no se podían cortar el pelo, así que tenían que hacerse trenzas o la bananita pentecostal. Vino así, lo metían acá atrás. Y no se podían pintar, no se podían arreglar, no se podían perfumar. Mi Dios. Cuando yo empecé en la iglesia, las mujeres de este lado y los varones de este lado. Porque no se podían juntar. Hay tantas costumbres dogmáticas y religiosas que no tienen sentido. No nos atemos a esas cosas. Amén. Porque tales cosas, como dice el Señor aquí, a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, oculto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, que es el problema. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. De esto al mundo no le interesa. Todo el mundo quiere ir al cielo, pero no preguntan cómo se llega. Y cuando le decís cómo se llega, tampoco quieren. Queridos, ¿en qué es lo que nos motiva a nosotros? Sino las cosas de Dios. Amén. Por eso, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que eso es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de Dios que los creó en conocimiento pleno. Donde no hay griego, no hay blanco, no hay gordo ni flaco. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, armados
entrañable misericordia y benignidad, en humildad y mansedumbre, de paciencia de Dios, soportando los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonad, y debemos perdonarnos. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, el cual es el vínculo perfecto. Y sigue la carta. Esto es el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es la palabra fiel y digna de ser recibidas por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es el Evangelio. Lo que Dios espera de nosotros. Esto no te lo va a pedir ninguna religión. Solamente el Espíritu Santo. El cual Dios envió. Y Él es el representante de Jesús en la tierra. El cual nos guía a toda justicia, a toda verdad, a todo santo juicio. ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida eterna. Sin el Evangelio, el mundo está loco. No sabe para dónde ir. Pero nosotros sabemos que todas estas cosas tienen que suceder. Y en estos últimos tiempos los acontecimientos se van a precipitar. Van a tener novedades pronto. Yo ahora estoy esperando que el sincretismo exacerbado ya está en plena ejecución, ya está bien trabajado, está todo bien. Pero el hombre del cual me habla aquí Tesalonicenses, ese engendro de Satanás, sea manifiesto y tenga el consenso general de todo el mundo. Porque él sí va a aprobar toda la superchería que la gente consume. Va a estar de acuerdo con estas mujeres que yo escuché esta mañana. Y va a traer soluciones humanas muy importantes. Y lo peor es que muchos de los escogidos, aquellos que no conocen el Evangelio, van a ir detrás de él. Que Dios nos libre, que no sean engañados por huecas sutilezas